Y dice la palabra de Dios que nosotros, dice Jesús, ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Imagínense que esa misma intimidad que Jehová Dios tuvo con Moisés es la misma intimidad de platicar, hablar cara a cara, Jesús con cada uno de nosotros que fuimos elegidos por Él, con cada uno de los cristianos. Pero no llegamos a esa altura de la montaña, nos quedamos abajito porque no tenemos esa constancia, no tenemos esa convicción. Pero si perseveramos en la oración, si perseveramos en la intimidad, vamos a conocer más plenamente a Dios, vamos a conocer más plenamente de su voluntad y nos vamos a enamorar tanto que vamos a tener ganas y deseos de servirle, de manifestarle nuestra gratitud sirviéndole. Y les quiero platicar lo que le pasó a Moisés en el último momento de su vida. Vamos a abrir nuestras Biblias y con eso terminamos el día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 34, verso 7. Deuteronomio, capítulo 34, verso 7. Es el último capítulo del libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia, ¿sí? Es el último libro que escribió Moisés. Entonces el Deuteronomio capítulo 34 es el capítulo de la muerte de Moisés. Y unas características que hubo ahí de Moisés en su manifestación, que era reflejo del tiempo de calidad, del tiempo de intimidad que pasaba con Dios, a solas con Dios. Porque él ascendía a la montaña o él se encerraba en el tabernáculo y de ahí nadie más podía entrar más que Moisés. Y platicaba a Dios con Moisés de una manera maravillosa, a favor del pueblo. Las opiniones de Moisés eran muy importantes para Dios, porque a veces Dios decía, voy a acabar con este pueblo, y decía Moisés, no, espérate Señor, esto y esto, y el Señor se ponía a su nivel y le decía, está bueno Moisés, vamos a hacerlo como tú dices. Imagínense qué cosa tan maravillosa que llegáramos a tener un diálogo tan maravilloso, tan personal con nuestro Señor Jesús, y que nuestra opinión valiera en su corazón para la decisión que Él tome. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, eso es posible, por eso está escrito en la Biblia. Y dice así en el capítulo 34, verso 1. Vamos a leer hasta el 7. Dice, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, y todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Pero fíjense la característica de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. ¿Y qué había en él? Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Entonces, en la presencia de Dios, el estar en la presencia de Dios, el estar en la presencia de Dios, que Él nos vaya como el divino maestro, enseñando de su bendita palabra y dándonos instrucciones claras de lo que Él está haciendo en nuestra vida, qué quiere hacer, primero con qué quiere comenzar, diciéndonos, hijito, ayúdame en esto, quiero que hagas esto en tu vida, sé más paciente con tu esposa, en eso estamos trabajando, que no te me distraigas con esto, y el Señor empiece a mostrarnos su voluntad, y que la gracia de Dios está ahí para ayudarnos, porque no lo estamos haciendo nuestras fuerzas, sino estamos haciendo porque Él nos está dando dirección. Pues qué cosa tan tremenda. Nuestros ojos nunca se van a oscurecer, nuestros ojos siempre van a estar abiertos a la manifestación de Dios, ¿sí? Y les pongo ese ejemplo porque yo puedo tener aquí conjuntamente con ustedes muchos planes, hermanos,
en nuestra vida, vamos a decir así, de iglesia. Podemos tener muchas ideas, ¿sí? Pero aquí no es importante que tengamos muy buenas ideas necesariamente, sino buscar la dirección de Dios para ver en qué área o de qué manera el Señor quiere trabajar y nosotros colaborar con Él. Es muy diferente que cuando yo tengo mi plan y esto y bendícemelo, a que cuando me pongo a buscar de Dios en la intimidad y el Señor me revela su plan, y entonces yo me adapto, me ajusto a su plan y empieza a haber más bendición, porque es Dios el que está haciendo la obra, no nosotros. Es así como tenemos que acomodarnos a nivel iglesia, pero a nivel personal es lo mismo. Dios promete que nuestros ojos no se van a oscurecer, aunque pasen los años, simplemente porque es fruto de una profunda, íntima y romántica, ¿por qué no?, intimidad con nuestro Señor. Tan es así que dice el Señor en su palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero no significa que, eso no quiere decir que hoy en la noche me deleito y ya mañana me concede Dios las peticiones de mi corazón, sino es fruto de un hábito, de que ya es parte de mi vida el estar a solas con Dios, y que seamos muy celosos de ese tiempo con Dios, que no lo cambiemos por nada, que no lo suplamos por nada, que no lo intercambiemos, bueno, pues voy a servir a esto y ya no oro, sino que seamos tan celosos de esa intimidad que no nos estorben lo demás para darle cumplimiento a eso. Nuestra cita a solas con Dios. Y de ahí viene todo, hermanos. De ahí está el poder de Dios a través de nuestras vidas. De ahí viene la sanidad, de ahí viene el poder ver con claridad su presencia, el poder entender su palabra, el poder caminar con poder, porque de ahí viene el poder de Dios. Así que Dios nos anima a que comencemos por ahí, y el Señor está presto, porque es predicación de Dios, a ayudarnos a hacerlo, ¿sí? A que venzamos la pereza, la distracción, las malas costumbres de dejar la intimidad con Dios para el final, sabiendo que de antemano que antes del final ya estamos durmiéndonos, y que al Señor a veces le dejamos, no, pues déjame que se apague todo, pues ya me apago yo primero antes que se apague todo, y lo vamos posponiendo, mañana comienzo, no, y ese mañana así ha sido, y el enemigo, Satanás, como sabe que de ahí viene todo, hace hasta lo imposible por distraernos, por interrumpirnos. Por eso Jesús sabía eso, por eso decía: cierra tu puerta, o sea, apaga los celulares, apaga el radio, no le hagas caso a la tele, o sea, ciérrate en la intimidad con Dios. Hay una mujer que más o menos fue en el siglo XVIII, que tuvo una característica más o menos por los tiempos de Juan Hus, por allí, ¿no?, después de la Reforma, allá por Alemania. Y hay una mujer que fue muy característica su vida, porque ella tenía yo creo que unos 10 niños, pero llamó mucho la atención porque todos sus hijos, que eran la mayoría varones, creo que eran como 7 varones y 3 mujeres, todos sus hijos fueron pastores de renombre en toda esa región. O sea, a esa familia Dios lo usó para esparcir la palabra de manera maravillosa. Entonces se pusieron a revisar los biógrafos, qué características había en esa mujer, porque qué casualidad, o sea, está Dios que hace el llamamiento, pero y se dieron cuenta que ella era una mujer sola, no tenía marido. Entonces ahí las mañanas se tenían que levantar con los hijos a lo de las vacas y los becerritos y los animalitos. Y entonces los testimonios que hay es que dicen que la señora estaba desde chiquitos que no tenía tiempo, que ella tenía un delantal hacia abajo, como un mandil, ¿verdad? Ya es que había unos faldones así largos, ¿verdad? Y luego sobre la falda se ponían como una sobrefalda así por fuera. Entonces dicen que la señora se sentaba. Dicen que la señora se sentaba después de que terminaba de comer, y entre los comidas y los niños corriendo y brincando, y se acuerdan todos que ella lo que hacía era que se agachaba y se ponía el faldón sobre la cabeza, y era el momento que tenía para estar con intimidad con el Señor.